Bueno, ahí sí. Ah, Bien, chicos. Buenos días a todos, a todas. ¿Ya? Espero, como les decía, espero que estén muy bien. La idea de esta clase es más bien comentar, ¿cierto? Ver las dudas que les surgieron con la evaluación formativa. Ver, por ejemplo, igual cuáles eran las preguntas que quizás se le hizo más difícil, ¿ya? E ir viendo los tipos de texto, e ir revisando en general cómo fue la prueba, ¿ya? Para que la próxima semana ya comencemos con otros textos y con otros objetivos. Bien, voy a poner compartir pantalla, después me avisan si es que se ve bien, ¿ya? Bien. Voy a pedir que silencien su micrófono y salvo cuando vayan a comentar algo, ¿ya? O la quieran participar pasadora. o preguntar algo, ahí lo encienden, ¿ya? Bien, lo que sí necesito primero es que si ven la evaluación, ¿se ve? ¿Lo logran ver o no? Sí, Ah, reviendo. ya, No, profe, a mí me dice que se está la función de compartir pantallas, pero no se ve como negro. ya. Lo Eh, mismo conmigo. debe estar cargando lo mejor, ¿ya? Me van Sí. comentando, ya voy a empezar a explicarla un poco, ¿ya? Y para aprovechar el tiempo y después me dicen si es que la logran ver. Bien. Bueno, el objetivo cierto que ustedes trabajaron esta primera clase era el objetivo número 8. Recuerden que estamos trabajando con los objetivos priorizados. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando los objetivos que son más importantes para la asignatura. ¿Ya? Y este objetivo tenía relación con lo siguiente: formular una interpretación de textos literarios, leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. ¿Ya? En ese sentido, acá era súper importante que revisáramos textos literarios, fundamentalmente el género narrativo, ¿cierto? Ustedes habían visto algunos cuentos, o más que cuentos, ciertos relatos, ¿verdad? Dentro de la unidad, y también apareció, ¿cierto?, un relato dentro de la evaluación, ¿ya? La idea es que ustedes, por ejemplo, sean capaces de tener una propia visión sobre lo que leen, ya ser capaces de hacer un juicio, ya de hacer una crítica sobre lo que ustedes leen. Esa es la idea como de lo que tienen que lograr hacer, ¿ya? Y ustedes saben que una buena crítica o un buen análisis lo que tiene relación es con ser capaces de usar citas del texto, ya de justificar su respuesta. ¿Ya? Entonces ustedes cada vez tienen que ser capaces de argumentar mejor sus opiniones, ¿ya? Esos son como los objetivos principales. Bien. Y Ahora todo siempre bien. siendo objetivo se supone. ¿Cómo? ¿Cómo? Y siempre siendo objetivo se hace una buena crítica, ¿sí, cierto? Sí, claro, si bien las críticas son opiniones, la característica es que son opiniones fundamentadas. Entonces, en la fundamentación que ustedes le dan, en la forma en que lo argumentan, ya es cuando ustedes son más objetivos. ¿Ya? Bien, ahora Ya. sí, todos ven el texto, ¿no? El que dice Tejas Verdes, ¿lo logran ver? ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí, ya. Bien, lo voy a ir leyendo y lo vamos comentando. ¿Ya? Dice así. El texto se llamaba Tejas Verdes, Diario de un campo de concentración, por Hernán Cortés. ¿El título les dice algo? ¿Qué les dice el título? ¿Qué les llama la atención a algo? ¿No les dice nada? ¿Qué piensan en relación al título? ¿Habían leído algo sobre Tejas Verdes o no? ¿Sí o no? Yo no. Sí, sí lo habían La leído. vida, El texto Frazada del Estadio Nacional había también, se relacionaba mucho con lo que pasó en Tejas Verdes, ¿ya? ¿Y por qué creen que acá el narrador escogió la palabra diario de un campo de concentración? Porque esa palabra igual es fuerte. ¿Por qué habrá elegido ese concepto y no otro? ¿Qué querrá decir ahí el narrador? ¿Cuándo ustedes han escuchado de los campos de concentración? ¿Han escuchado eso alguna vez o no? sí, profe, de la Segunda Guerra Mundial, así, del Holocausto. Exacto, ¿verdad? Aquí lo que se está haciendo, el narrador está haciendo referencia a la realidad que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Pero sabemos Está que, comparándolo. exacto, sabemos que lo que él va a narrar sucedió en Chile. Entonces está equiparando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el genocidio, ¿cierto?, de los nazis hacia los judíos, con lo que estaba pasando acá en Chile en la época del gobierno Jorge. militar o dictadura. ¿Ya? Esa es la Jorge. asociación que hace el narrador.
¿Ya? Después dice lo siguiente. ¿Mm? Este es un diálogo, ¿cierto? ¿De No, qué solamente partido? me conozco. Chicos, ¿van a preguntar algo? ¿Van a intervenir? O si no, silenciar los micrófonos. Ya dice, ¿de qué partido soy? De ninguno. ¿Cómo de ninguno, huevón? Soy de izquierda, pero nunca milité en un partido. Yo había intentado encender un cigarrillo, pero alguien me lo quita de la mano. El interrogador se levanta y examina algo en la mesa a mis espaldas. ¿Qué está pasando en esta primera parte de la historia? ¿Qué está pasando ahí? Mm, ¿Qué pasa ahí en No esta sé, primera no parte de la sé. historia? No. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Podría leerlo de nuevo, profe? Ahora sí. Pero no lo están viendo, yo lo estaba proyectando, ¿no se ve en la Eh, pantalla? no, no No, estaba no, escuchando, profe, ¿verdad? ya. Pero en la pantalla lo ven proyectado, ¿no? Sí, sí, se ve. Ya, pero lo voy a leer de nuevo. Ya, ¿de qué partido soy? De ninguno. ¿Cómo de ninguno, huevón? Soy de izquierda, pero nunca milité en un partido. Yo había intentado encender un cigarrillo, pero alguien me lo cena. ¿Qué se Mm, está describiendo? Chicos, chicas, ¿qué se describe ah, allí? ¿Están todavía con sueño? A ver, lo que se está describiendo ahí es un interrogatorio. Están haciendo un interrogatorio, ¿cierto? A alguien que probablemente los interrogatorios son cuando alguien comete un crimen. Pero ¿cuál habrá sido el crimen de esta persona? ¿Cuál creen ustedes que fue su crimen? ¿Por qué lo están interrogando? lo están interrogando porque... porque se supone que, o suponen que es del partido de izquierda, Ya, ¿cierto? y en ese Como tiempo está, era perseguido exacto, como bastante. estamos como estamos, ya podemos deducir, ¿cierto? Esto lo pueden deducir ustedes, que estamos dentro de la dictadura o del gobierno militar, ¿cierto? Que por eso es que, y eso es una marca del texto que nos dice que sí, que en esta época, ¿cierto? A la gente que militaba en los partidos de izquierda o socialistas en general, se los tomaba detenido o finalmente se los llevaba a estos como casi como si fueran campos de concentración, como es lo que pasaba en el Estadio Nacional, inclusive muchas veces por simple sospecha. Ya, después viene lo siguiente. ¿Quién es Elsa? En la mesa yo había dejado un papel para Elsa. La chica nos limpiaba la casa y que desapareció hace 15 días, pidiéndole que dejara las llaves y no volviera más. Mi explicación debe parecerles insoportablemente mentirosa. Me pongo de pie, como si esto pudiera aclarar algo. La expresión del interrogador parece decir que se acabó su tolerancia ante mi ficción. O sea, lo que dice ahí en realidad es que, obviamente, quizás no le van a creer nada, porque realmente van a pensar que lo quieren engañar, ¿cierto? Así que aquí teníais las farras con Miguel Enríquez, los huevones del MIR, ¿cierto? El MIR también, ¿cierto? Este otro partido, ¿verdad? ¿Cierto? Izquierda. Dos o tres más me rodean amenazantes. En efecto, aluden a una Profe, no sé qué le pasa a su audio que se está pegando así como demasiado. O ¿Ya? soy yo o es la plataforma. No, profe, yo también lo escucho raro. Y- Ya. Uy, y eso que debería estar más rápido el internet. ¿Ya? Ya vamos a ver. pero no creo que sea tanto el internet, creo que es más la plataforma. Puede ser, ¿ah? Ya. Vamos a ir viendo, ¿ya? En efecto, aluden a unas 150 botellas de vino Cauciño y Macul, vacías apiladas en un rincón contra la pared. Las habíamos obtenido de la propia viña, en agosto pasado, gracias a la influencia diplomática de Eva. Era la época del mayor desabastecimiento, producido en gran parte por la derecha, para crear una imagen caótica del gobierno de la Unidad Popular. Acá, ¿cierto? Nos dan otro dato interesante, que era algo que se vivió en la época, ¿cierto? Que era el desabastecimiento. Y que ahora, si ustedes lo comparan con la pandemia, muchas personas piensan o pensaban que iba a ocurrir un poco lo mismo, ¿cierto? Pero la realidad igual era diferente, ya el contexto era distinto. Ya que las personas en esa época se quedaron, muchos de ellos, sin alimento, se quedaban, tenían que hacer ollas comunes, sobre todo en los sectores más populares, ¿cierto? Porque no tenían cómo comprar. O sea, si bien podían tener dinero, pero no tenían dónde ir a comprar muchas veces, ¿ya? Entonces había un desabastecimiento generalizado en el país, ¿ya? Bien, ¿dónde ocurre esta historia? ¿En dónde está ocurriendo? ¿Se fijaron dónde ocurría o no? ¿Dónde ocurre esta historia? em, ¿Dónde ah, ocurría? El texto lo dice, está literal. ¿Dónde ocurre? ¿En qué em, parte ocurre la historia? Y, chicos, chicas, ¿en qué parte ocurre la historia? está diciendo la historia que
O sea, ¿Relata digo, claro, no, o sea, En o la en el casa. interrogatorio? en la casa, ¿cierto? El relato ocurre en la casa, Ah, ¿verdad? En la casa ¿cierto? De donde están interrogando, ¿cierto? A esta persona, a este sujeto, ¿cierto? Muy bien. Eso era igual una pregunta que aparecía, ¿ya? Así que ojo ahí, ¿ya? Bien. ¿Qué tipo de narrador se puede visualizar en el texto? ¿Qué tipo de narrador ven en el texto? ¿Y por qué? Protagonista. Protagonista. ¿Y qué les hace pensar que es un narrador protagonista? porque no está hablando en tercera persona. O ¿Ya? sea, sí, no, entre comillas, ¿o no? ¿Ya? Es que Sale, creí haber hay visto una algo de marca, tercera persona, pero pero fíjense bien, hay una marca textual que dice, yo había intentado encender un cigarro, ya pone el no, yo, no sé. No, entonces el pronombre personal yo, entonces está hablando primera persona, y ustedes saben que, ya lo hemos visto hartas veces, que el narrador protagonista siempre habla en primera persona, es el único que habla en primera persona, ¿ya? Y más aún, este es un relato testimonial, por lo tanto, sí o sí, el narrador era protagonista. Y cuando es protagonista, está dentro del relato, por lo tanto es homodiegético. Esa era la correcta, ¿ya? Pero igual hay algunos que se cayeron ahí. Después de la focalización. Si sabemos que el narrador es protagonista, ¿cuál es la focalización? Interna. Interna, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué interna? ¿Qué caracteriza la Porque focalización como interna? que sabe cosas de que, o sea, por ejemplo, de sí mismo, habla internamente de él. Entonces, Exacto, como que es exacto. protagonista, como que es. Exacto, eso es. La focalización interna es por los sentimientos, es porque conoce su propio sentimiento, conoce su mundo interior, su interioridad. Muy bien. Después, ¿cuál es el conflicto de la historia? De las opciones que hay, ¿la ven, cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el conflicto y por qué? el conflicto yo creo que es que el protagonista es interrogado y allanado. eh, el protagonista es interrogado. Exacto, ¿verdad? Exacto. Porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Tenemos una persona que es interrogada y allanar significa que es tomado en su casa, en este caso, ¿cierto? Y es llevado prisionero. Ya a eso se refiere. ¿Ya? Claro, el conflicto, si bien nombra a Elisa, pero Elisa en este caso pasa a ser más bien secundaria, ¿cierto? El protagonista no supo explicar quién era Elsa. ¿Ya? El protagonista no militaba en ningún partido, sabemos que no, que sí él era militante. Es descubierto he descubierto de las fiestas que tenía. Si bien hablan de las fiestas, no es que se descubra en ese momento que tenía una fiesta. Ya se sabía desde antes, o sea, ya sabían desde antes los interrogadores. ¿Ya? El ambiente físico ya habíamos dicho, que en este caso era la casa, pero algunos podrían haber pensado, y así pusieron algunos, que era la comisaría, pero claro, por el interrogatorio, pero literalmente salían del texto que estaban en la casa de la persona. Viña Cauciño Macul, solamente se nombra una viña, pero era porque los vinos venían de esa viña. Y Tejas Verdes, bueno, es porque el relato tenía que ver en general en lo que sucedía en Tejas Verdes casi como campo de concentración donde detenían a las personas. ¿Ya? Pero la historia que nos cuentan ocurre en una casa. El ambiente psicológico. De las opciones que hay, ¿cuál creen ustedes que es la más acertada y por qué? El ambiente psicológico y social. El ambiente psicológico, claro, hay dos opciones, temor o alegría. ¿Podemos decir que había un ambiente como de alegría ahí? En realidad como que no mostraba signos de tener miedo. Ya, no tenía miedo, pero tenía alegría. Mm, no sabría decir. O sea, ¿en qué se basan para decir que no tenía miedo? O sea, Porque, porque en realidad sí tenía cierto temor, quizás no lo exprese, porque si lo expresaba quizás lo iban a golpear más, lo iban a torturar más, ¿verdad? Pero sí había como una atmósfera un poco de angustia, ya había una atmósfera angustiante porque imagínense a alguien que lo van a llevar detenido y en ese llevar detenido no es solamente llevarlo a la cárcel, o sino más bien torturarlo, entre otras cosas o llegar hasta la muerte. Entonces yo creo que cualquiera de esas situaciones, sí o sí, pondría a una persona normal en un estado de temor, de angustia, ¿ya? Entonces, sí o sí, lo más acertado de la respuesta era temor, angustia y desorientación.
¿Y esto sucedía en el gobierno popular o el gobierno militar? ¿En qué época sucedió esto? Por lo que hemos dicho. Lo popular. ¿Popular? ¿Están seguros? Ah, El no, 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 gobierno militar. me confundí, Gobierno me confundí. militar, ¿cierto? No, porque si hubiese sido la unidad popular, Ah, un poco distinta la sí, sí. realidad, ¿cierto? Ya, era el gobierno militar, ¿cierto? O sea, eso es para entender el contexto. Ya, el contexto de producción entonces dijimos que era el gobierno militar. Bien, la visión del autor. ¿En qué influye la visión del autor acá? Acá tienen que pensar que es un... A ver, nosotros vimos un tipo de texto que era el relato testimonial, ¿cierto? ¿Y qué dijimos de relato testimonial, se acuerdan? ¿Qué dijimos de relato testimonial? El relato testimonial era un tipo de texto donde ya sea en primera o en segunda persona, ya porque le pudo haber sucedido al personaje o le podrían haber contado lo sucedido, ¿ya? Él cuenta y relata algo que sucedió, ¿ya? Entonces una experiencia un poco más cercana, como el nombre lo dice, un testimonio de algo que sucedió. Y eso que sucedió es generalmente algo igual de cierta importancia, cierta trascendencia, ¿ya? Entonces, si sabemos que es un relato testimonial, ya sabemos que está escrito en primera persona y que entonces coincide que el narrador es el protagonista, o más bien el autor es el narrador a la vez. Entonces, lo mismo que nos describen sobre el narrador, podemos llevarlo al autor. Entonces, la pregunta es por el autor. Si sabemos que es, lo mismo, que es el mismo que el personaje, ¿qué podríamos decir del autor? Hay varias marcas en el texto que nos dicen las características del narrador y que sabemos que es el autor. ¿Se informó? ¿Él se informó sobre eso o lo vivió? ¿Se informó sobre este contexto o lo vivió? Lo vivió, Lo entonces vivió. sería Lo vivió, la ¿cierto? primera. Entonces, Sería la primera. entonces descartamos que se haya informado sobre el contexto histórico, porque no es que él haya recopilado información, sino que lo vivió. Entonces, la última está descartada. Em, También descartamos la segunda, que también dice se ha informado sobre un contexto histórico. Ya. ¿Sabemos que él pertenecía a un partido político, sí o no? Sí, pero Sí. lo está narrando de acuerdo a su punto de vista, ya que él lo vivió. Exacto. Por lo tanto, la correcta, ¿cuál sería? La primera, La ¿verdad? primera. Pertenece a un partido político narrando de acuerdo a su punto de vista lo vivido en un contexto histórico. Había una corrección. Bien, el fragmento anterior corresponde a, ¿qué dijimos? ¿Qué tipo de texto era? ¿Qué tipo de texto era? ¿Una novela histórica, un relato testimonial o un diario de vida? Un relato Todo testimonial. testimonial. Sí, ¿cierto? Un relato testimonial porque narra un acontecimiento real, ¿cierto? Que sucedió basándose en su propia historia, ¿ya? Todo eso era necesario, ya todas eran preguntas que implicaban comprender bien el texto, ¿ya? Si es que algunos cometieron errores ahí, tienen que ir trabajando más esos aspectos igual, ¿ya? Fíjense bien en los tipos de errores que tenían, ¿ya? Bien, vamos a pasar al siguiente texto, que este era un poco más extenso, y era un texto expositivo, ¿ya? Bien, era un texto que hablaba sobre la identidad chilena. ¿Se acuerdan, cierto, del texto? Bien, dice, sociólogo Jorge Larraín, la identidad chilena no se perdió ni se perderá con los inmigrantes. Fuente, Radio Universidad de Chile, Tania González, 18 de septiembre de 2018. A ver, pregunta para ustedes. ¿Qué piensan de la inmigración? ¿Qué piensan de los migrantes? Los migrantes, por ejemplo, que han llegado a Chile. ¿Ustedes creen que contribuyen a la identidad chilena o que favorecen a que se pierda la identidad chilena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de la migración? ¿Es buena, mala? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan de Yo la migración? creo que estoy de acuerdo porque como que todas las personas tendrían el derecho de quizás buscar en otro país lo que no tienen en el suyo Ujú. y quizás como evolucionar o estar como mejor en su trabajo y con su familia y todo, como una estabilidad mejor
Y siento que a la vez también como que nos hace evolucionar a nosotros porque como que tenemos Seguimos- una diversidad más grande, más cultura, podemos integrar cosas de ellos y ellos a la vez integrar cosas de nosotros. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que dice la Jing. No, Ya. Yo también. al llegar más inmigrantes, o sea, más migrantes, adquirimos su cultura, podrían incluso, yo que sé, ser considerados ciudadanos chilenos así, no sé, ya fue las pelas, Está no me, bien, no me hagas caso. está bien. Bueno, las tres respuestas también, y es justamente apuntado un poco a eso. Igual alguien puede estar en desacuerdo, eso no hay problema, pero claro, en realidad es lo que, vamos a ir viendo lo que dice el autor sobre este tema, pero en realidad la migración es un proceso constante de cambio, ¿ya? Y tenemos que ponernos en el lugar de que cada persona, de acuerdo a su cultura, tiene una cierta visión de la vida, visión, ¿cierto?, de la realidad. Fuera de eso, tienen sus propias costumbres, sus propios platos, ¿verdad?, típicos, sus propias comidas, tienen su forma, a veces sus vestimentas, sus propios de ellos, su forma de hablar, su lenguaje, entre otras cosas. Entonces, sí o sí, de alguna manera es imposible que no transformen, ¿ya? Pero hablar de pérdida de identidad es un poco extremo, ¿ya? Porque la identidad se constituye de varios factores. Ya, por ejemplo, cuán arraigado esté, por ejemplo, las creencias de una comunidad, eh, también, por ejemplo, sus formas de pensar, sus formas de hablar, entre otras cosas. Sí, obviamente, siempre ha sucedido así a lo largo de la historia del mundo en general, que los idiomas, las lenguas se permean, se mezclan, entonces siempre van a haber influencias, probablemente en un par de años más, en algunas décadas más, van a haber muchas palabras de la lengua creolé, ¿cierto?, de Haití, van a ver que van a estar inmersas en nuestro idioma, ¿cierto?, porque hemos recibido muchos inmigrantes de Haití. Probablemente también van a haber muchas palabras de venezolanos también que se van a integrar a nuestro vocabulario común porque van a ser parte de nuestro día a día, ¿ya? Y bueno, obviamente siempre se espera que los gobiernos también apoyen ¿cierto? Y vayan haciendo políticas públicas adecuadas, ¿cierto?, para la migración, porque si no tienen una buena calidad de vida, entonces claramente no se está haciendo bien, ¿cierto?, las políticas como a nivel de país. Bien, pero avancemos con el texto. ¿Qué dice el texto? Dice lo siguiente. En contexto de fiestas patrias, surge la pregunta por la definición actual de la entidad chilena. Ahí sale que el texto fue escrito el 18 de septiembre de 2018, ¿cierto? O sea, el día de las fiestas patrias. En esa línea, en conversación con el programa Político en Vivo, el doctor en sociología Jorge Larraín hizo un repaso por nuestra historia y las transformaciones de los que nos une y define colectivamente, sumado a los resabios del pasado. O sea, él lo que hizo en el fondo fue hacer un repaso histórico de cómo era la identidad, ¿cierto?, en cada época de Chile. Por ejemplo, en la época colonial. El experto se remontó al fuerte oscurantismo del periodo colonial en Chile, que a su juicio hoy figura como un problema entre el catolicismo y el avance de la secularización. ¿Han escuchado, yo creo que en historia lo deberían haber escuchado, el concepto de secularización? ¿Lo han escuchado, no? No, según yo no. Ya, pero cuando vieron conquista y colonia en Chile, ¿lo vieron, cierto? La conquista y la colonia en historia. Eso sí. Ya, es que ahí se ve, pues en esa etapa de la historia se ve la secularización, deberían haberlo visto, pero la secularización apunta a que las instituciones se vuelven más, ¿cierto? Ya no son tan ortodoxas, no son tan conservadoras, ¿ya? Y son más liberales, ¿ya? La secularización apunta al pensamiento liberal. Ya con eso se relaciona, por ejemplo, que ya Chile no va a tener solamente una sola creencia, no va a ser solo católico, sino que van a surgir otros credos, por ejemplo, que no van a haber solamente una visión, sino que van a haber varias visiones, ¿ya? A eso apunta un poco la secularización, ¿ya? Entonces tenemos que con la conquista de los españoles hubo una gran influencia, ¿cierto?, del cristianismo, del catolicismo, pero sabemos que con el tiempo ya la gente de a poco fue secularizándose, fue ya no siguiendo las creencias católicas tanto como en el principio. A eso apunta.
Luego, ¿cierto? Y esto se nota más todavía en la independencia, ¿verdad? Durante el proceso de la independencia, la reina observó hasta cierto punto un tinte antihispánico. Antihispánico significa antiespañol. Ya ustedes saben que en la época de la independencia, Chile obviamente quería, como el nombre lo dice, independizarse y ya no ser más colonia española, ¿cierto? Por lo mismo es que hay como esta especie no de aversión o de odio, pero, o bueno, en realidad sí, un poco a lo español, porque los españoles eran los conquistadores, entonces mataban a los indígenas acá o a los pueblos originarios, y había toda una lucha, y en esta época empieza a surgir ya la más fuerte, la clase social, ¿cierto?, de los criollos. ¿Ya? Anticatólico, por lo mismo que les decía, ¿cierto? Ya las personas no creían mucho en la Iglesia Católica en esta época, no tanto quizás como ahora, pero en esa época ya había una crisis ya en la Iglesia Católica, con el cuestionamiento de la hegemonía absoluta de los obispos y cardenales. Más que en contra de la Iglesia, en esa época estaban en contra de todo lo que era estas visiones absolutistas, como de las monarquías. Ya lo que hace la independencia es más bien estar en contra de las monarquías, ya que era como lo que sucedía en esa época en España. Ya ahí estamos como en el siglo XVII aprox, ya 17, 18, ¿ya? Después dice, acompañado de una apertura científica y humanista del que no tenía control la institución religiosa. O sea, ahí empiezan las clases sociales de acá de Chile, sobre todo los criollos, empiezan a educarse, ¿ya? Y producto de esa educación más bien como europea, donde vienen estas artes liberales, las ciencias, es que surge esta secularización, ¿ya? No obstante, al venir de un mundo oscurantista igual es un término un poco conflictivo, ya oscurantista es más bien cuando hay cosas que se quieren ocultar, ya pero eso es la visión del autor. Indicó que durante el siglo XIX primó la discriminación racial, eso siempre se ha dado en la historia de Chile, ya sobre todo en esa época, para aquellos que no eran de raza blanca, por así decirlo, ¿cierto? Sino, por ejemplo, discriminación hacia los pueblos originarios y a los criollos, ¿ya? El dilema de la civilización versus la barbarie, ya que es un dilema, un conflicto que siempre está presente, sobre todo cuando hablamos de civilización. Y la frase, traigamos gente que mejore la raza. Ya, si ustedes han escuchado eso de gente que mejore la raza, ¿ya? Que eso ya de partida es como un comentario discriminatorio, ya eso viene un poco de esa época, ya con la idea de que lo europeo, lo español en este caso era mejor que lo propio, lo autóctono. ¿Ya? Después llegó el centenario, ya para el centenario, ¿cierto? Cuando llevamos un siglo de la independencia. Para 1910, la raíz destacó que Chile no tuvo tanto interés por las culturas propias y la recuperación del patrimonio artístico, a diferencia de otros países de América Latina en que se evidenció el indigenismo. Pregunta para ustedes, ¿qué será el indigenismo a partir de lo que aparece acá en este texto? ¿A qué se refiere con indigenismo? ¿Qué será? ¿Qué es el indigenismo? ¿El texto lo dice? ¿A qué se refiere con indigenismo? Chicos, chicas, ¿están? ¿A qué se refiere con indigenismo? ¿Qué les dice esa palabra? ¿O no les dice nada? Estamos en la época del centenario. A ver, el indigenismo, bueno, igual eso estaba como pregunta, y era un distractor igual. Indigenismo tiene que ver con, bueno, está mal en realidad empleado el término, pero porque tiene que ver con la cultura indígena. Indígena porque, bueno, es una larga historia, pero ustedes saben que en un principio Colón creyó que había llegado a las Indias, ¿ya? Y de ahí en adelante se empieza a llamar indígena a todo lo que estaban acá en América, ¿ya? Pero en realidad deberíamos hablar de pueblo originario, ¿ya? Lo que acá entonces apunta a que el indigenismo rescata más bien el carácter o el patrimonio cultural y artístico de los pueblos originarios, a eso se refiere, ¿ya? Eso salía explícito ahí, literal. Después dice, para los chilenos no bastaba con dejar el catolicismo, se debía traer académicos de Europa, como les decía, siempre lo europeo en esa época era visto como lo mejor. Estaba en la gran esperanza de que su educación nos iba a dar lo europeo, señaló el sociólogo. Con la oligarquía. ¿Han escuchado el término oligarquía? Chicos, chicas. Sí.
Ya, Se y me la hace oligarquía, conocido. ¿qué significa la palabra oligarquía? Estos conceptos se ven en historia, ¿no lo recuerdan? ¿No lo han visto? Creo que lo hemos visto, pero no me acuerdo. Sí, pero sí lo hemos visto, pero Tienen tampoco me que, acuerdo ustedes mucho. ven como materia pasada, materia olvidada. Sí, Tienen que profe. intentar asociar aquellos conocimientos que son como de cultura general, ¿ya? La palabra Oye, Siri, arquía, ¿qué significa oligarquía? sí, sí, la palabra arquía El sistema significa, de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas, ¿no? exacto, Privilegiadas. la palabra arquía significa gobierno en griego y oligo significa 12, número 12, en griego también. Y como muchas palabras de estos términos vienen de la lengua latina o la lengua griega, entonces por eso se ocupó. Entonces, literalmente, oligarquía sería el gobierno de los 12, o el gobierno de unos pocos si uno no lo toma tan literal, ¿ya? A eso se refiere, gobierno de unos pocos, ¿ya? O sea que el poder en el fondo está concentrado en pocas personas, ¿ya? Pero de alguna manera es mejor que la monarquía, porque la monarquía, arco, ¿cierto? Gobierno, mono, una, o sea que la monarquía concentra el poder en una sola persona, entonces de alguna manera es mucho mejor una oligarquía que una monarquía, entre comillas, ¿ya? Después dice que controlaba tanto el poder económico como el político. O sea, aquí la oligarquía en Chile, esa clase que además era una oligarquía muy discriminadora porque generalmente era gente que venía de descendencia española, ¿ya? La lógica del autoritarismo y el republicanismo. Autoritarismo porque ellos imponían leyes, ¿ya? El republicanismo porque ya se veía Chile como toda una república, ¿cierto? Una civilización, entre comillas, pero todavía había muchas desigualdades. Esto es hace un siglo atrás. Se sintetizan en nuestra identidad chilena del siglo XIX, mientras que en el siglo XX la clase social privilegiada pierde poder político con la llegada de la clase media en el Frente Popular. Lo que nosotros conocemos como clase media actualmente ya venía de principios del siglo, o más bien mediados del siglo XX, ¿ya? Es cierto que surge como esta clase que se empieza a educar, ¿verdad? Los pequeños comerciantes, y de a poco ya la gente ya como que ya pudo acceder a una mejor calidad de vida, ¿cierto? Bien, la oligarquía se esconde en el Congreso, desde ahí se protegen los intereses, a pesar de que ya no controlan al Ejecutivo, o sea, ya la oligarquía va a perder su poder, y como estamos dentro de la República, por eso cuando ustedes escuchan hablar, ¿cierto? Al presidente siempre se dice, ¿cierto? Presidente de la República, porque nos vemos como una institución cierto civil, más bien de carácter más bien democrático, por eso ya el presidente tiene cierto mayor autoridad, más en este caso el Ejecutivo mayor autoridad que los oligarcas, ¿ya? Después dice, advirtió el académico y añadió que la aparición de otros sectores en la esfera pública y política, como clases medias, partidos de clase obrera, sindicatos y otros. A principios del siglo XX empieza a tomar mucha fuerza la clase obrera, y esto era porque, y los sindicatos, la idea de los sindicatos viene del principio del siglo XX, de 1900. Eso es porque empieza en el Chile y en el mundo una idea mayor de este trabajo en masa, de este trabajo de las grandes empresas, de las fábricas, ¿cierto? Entonces la clase obrera va a ser la mano de obra de estas fábricas, de las manufacturas, por ejemplo, y la industrialización que se estaba empezando a dar en Chile. ¿Ya? Bien. Después dice, influyen en la impronta de nuestra identidad, también debido a la industrialización sustitutiva, que en Chile surge un modelo económico, que también deberían haberlo visto en historia, que se llama por sustitución de importaciones, ya que en Chile va a traer ciertos muchos productos del extranjero y también va a exportar productos al extranjero. ¿Ya? Bien, después dice, por esos días la meta de los grupos medios es el acceso al Estado, o sea, que se pedía que, igual como se pide hoy en día, que el Estado procure un mejor bienestar para las clases sociales bajas y las clases sociales medias, ¿ya? Se crean los sistemas de educación y salud, ya aquí empieza a ser la educación obligatoria, ¿verdad? La educación básica obligatoria y después ya la secundaria obligatoria, ¿ya? Y empieza a mejorarse el sistema de salud, ¿ya? Y eso obviamente también va a definir un poco qué somos o cómo somos los chilenos, ¿ya? Este proceso dura hasta la unidad popular, tiempo en que se introduce un factor conflictivo, ¿cierto? La unidad popular es previo al gobierno militar, ¿ya? La unidad popular trata de dar protagonismo a la clase obrera, entonces es como una contraposición de clase,
va a haber muchos choques de clase, ¿ya? Ahí hay una obra literaria, ¿cierto? Que son... se me fue el nombre de la obra en estos momentos. Está Los de Abajo, que es una de las obras que habla un poco de esta historia, ¿cierto? Y hay varias obras en Chile, sobre todo de teatro, que empezaron a desarrollar este tipo de literatura que hace esta crítica social. Bien, después viene el periodo, ¿cierto?, de intervención del presidente Eduardo Frei Montalva, padre, ¿cierto?, que hace la reforma agraria, ¿cierto? La reforma agraria que él comienza y que Salvador Allende la va a llevar al extremo. Esto es todo previo al gobierno militar o a la dictadura, ¿cierto? Donde se empiezan a los grandes latifundistas de Chile, a las personas que concentraban gran cantidad de tierra, se la expropian, ¿cierto? Y el Estado se apodera de ellas, y el Estado, en este caso el presidente, decide dársela, Salvador Allende, ¿cierto? Decide dársela a las personas de las clases sociales más bajas. Entonces, eso con el fin de generar un mayor equilibrio. Pero eso terminó siendo el mayor conflicto en el país y desestabilizó mucho la economía y generó mucha crítica, obviamente desde las clases más altas. Y después, obviamente, tenemos lo que ustedes ya saben, que hemos leído, que es la dictadura o restauración autoritaria, y como acá lo plantea él, dice, el miedo se toma las vidas de los chilenos desde 1973 en adelante, y con la pérdida del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es cuando ya los ciudadanos no son tan libres como deberían ser, ¿cierto? Él identificó de vuelta un rasgo propio de nuestra identidad. No se puede actuar sin vestirse de aparente legalidad. O sea, todo tiene que ser legal, o si no, realmente el país no funciona. Que en este caso, ustedes saben que el poder fue tomado a la fuerza y no democráticamente. En esos años, toda acción se decretaba y de la colonia viene lo legalista. O sea, había mucho, el tema legal se hacía desde los tiempos de la colonia española, a eso apunta. También apuntó un quiebre de nuestra identidad, o sea, nuestro quiebre de qué somos como chilenos se marcó fuertemente, nuestra identidad estuvo muy, ¿cierto?, dañada por lo que sucedió en esta época, ¿verdad? Hay una pérdida de los símbolos, por ejemplo, de unidad, como la canción nacional. Hay una exclusión a ciertos sectores de la población, que eran calificados muchas veces casi como terroristas, ¿ya? Y eso marcó esta época. Después ya nos acercamos a la época donde nacieron ustedes, que es el Bicentenario, ¿cierto? El año 2000. Para el Bicentenario, la versión escrita de nuestra identidad era donde se ensalzaba al empresario. Ustedes saben que Chile actualmente vive en una lógica de empresa, ¿verdad? Que el modelo económico que prima en Latinoamérica es el capitalismo, ¿verdad? Es el libre mercado, ¿ya? ¿Y cuáles son las reflexiones de este pensador? Dice lo siguiente: en estos 18 años se ha dado la insurgencia de grandes grupos humanos que